Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir a la sesión de hoy. Quiero empezar la sesión de hoy hablando de algunos aspectos y quiero que aprendamos a hacernos preguntas, chicos. La lección de hoy tiene algo incómodo, que es que no todas las preguntas que nosotros nos hacemos tienen una respuesta directa. Y las preguntas dentro de la ciencia es bueno hacerlas, no para que me las responda a ChatGPT, eso sería no tendría sentido. Nadie le pregunta al ChatGPT si tiene que cortarse el pelo. O si, no sé, ¿qué le regalo a mi mamá para el Día de la Madre? Si no hace. En ingeniería nosotros nos debemos caracterizar por tener una cuestión de iniciativa, de aprender qué preguntar. Entonces vamos a ver. Usted cuando recibe, o no sé, su familia, o si usted trabaja, o recibe la beca, recibe su salario, recibe un monto de dinero con el cual usted vive, sobrevive, o hace sus cosas durante todo el mes, o durante todo el año, o durante toda la semana, dependiendo de su salario, de mensual, semanal o anual. Si usted lo que tiene es una inversión en bonos, y cada año recibe los intereses que se ganó, o si usted lo que tiene es un trabajo y su jefe le paga el 27 de cada mes como a mí en el TEC. Entonces, ¿usted qué hace con ese dinero? Empecemos a ver, ¿el dinero qué es? Es algo que no es muy fácil como de, digamos, de digerir de buenas a primeras. Porque el dinero tiene un valor. ¿Y quién dictamina el valor del dinero? O sea, ¿cómo sé yo, si saco una billetera, por ejemplo, y saco un billetico de 10,000 colones aquí, ¿cómo sé yo cuál es el valor de esto? O sea, imprimir este billete no vale 10,000 colones. Al Estado le podría costar, ¿qué? 25 colones imprimir este billete. O sea, yo hago una maquinita de billetes, los imprimimos, por ejemplo, allá en Malta, en la isla de Malta, o en cualquiera de los proveedores de billetes, se traen en un avión, se reciben en el Banco Central, y el Banco Central empieza a distribuirlos en los cajeros. Y usted sabe que esto no vale el costo que le costó al Estado imprimirlo. Esto vale, no sé, un paquete de arroz, frijoles y un aceite y unos macarrones ahí en el Walmart o donde sea. Tal vez no le alcance, tal vez sí. Una entrada al cine y una coca pequeña, porque más de eso ya tal vez se pasa. No sé, esto tiene un valor. ¿Quién define ese valor? ¿Quién? El Estado. No, el Estado lo define. Bueno, el Estado podría hacerlo. Entonces, tener lo que tenemos, por ejemplo, en Argentina, lo que se llama el dólar fijo. Entonces, no habían dólares a ese precio, porque el precio del mercado era otro. No es el Estado. ¿Quién define eso? Ustedes, la sociedad, usted es el que cree en ese valor. La especulación que se genera para que los precios de cada uno de los productos que tengamos nosotros sean estables. ¿Qué es una inflación? Cuando hay una escasez de bienes. Y entonces ese billete que está ahí, aunque valga 10,000 colones, no te permite comprar lo mismo. La inflación existe en nuestra sociedad, ¿verdad? Ok, es muy importante que un país tenga una buena política económica, porque la buena política económica lo que va a hacer es asegurar que nuestro estilo de vida sea sano y equilibrado, que usted pueda cumplir con sus metas personales. Entonces yo quiero que usted piense, ¿cómo se visualiza de aquí a 10 años? Millonario, con un buen puesto, famoso, no sé, 5 hijos, no sé, con un esposo guapísimo, una esposa bellísima, con una familia muy linda, no sé, viajando por el mundo. O sea, yo creo que uno vive la vida con la esperanza de que aquí en años vamos a estar mejor. Eso es lo que nos dice el sistema capitalista, y si no, ¿para qué usted va a invertir aquí 5 años en el TEC? Exámenes de proyectos y todas las cosas, ¿verdad? Que uno vive aquí porque usted espera hacer una inversión para que su futuro esté mejor. En la metrología pasa algo. La metrología tiene un área, de hecho podemos hablar de que la metrología tiene 3 áreas. Un área que es la metrología legal, que es de la que vamos a hablar un poquito hoy, que tiene que ver con todo lo que es el cuidado que hace el Estado de los bienes de consumo que usted compra, y que tiene que ver con espacios como por ejemplo salud pública. Salud pública, eso es muy importante.
Por ejemplo, hay políticas de salud pública de políticas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si aquí se viene una pandemia? Como ya pasó con el COVID. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo empiezo a admitir gasolina con plomo? ¿Será eso bueno o no para el Estado, para nosotros? ¿Qué pasa, por ejemplo, si aquí se empiezan a admitir ciertas drogas que no son lícitas? Que eso es muy interesante. Hay países que drogas que son aquí ilícitas las toman como lícitas. Hay políticas de salud pública. Mira, hay políticas también que tienen que ver con el producto preempacado, porque resulta que cuando usted va a ir a comer, no sé, va usted hoy al almuerzo, ¿qué va a pedir usted para comer al almuerzo? No sé, arroz, frijoles, un cuarto de kilo de pollo, una porción de arroz. Eso tiene un costo. Alguien tiene que haber medido eso. Usted llega y compra su comida y hay una porción específica que usted está comiendo, que eso tuvo un costo y alguien tuvo que haberlo medido. Si usted llega, va y se toma un refresco aquí en la sodita, aquí o así, bueno, en cualquier lado, y resulta que ese refresco tiene una cantidad específica en mililitros. ¿Usted está seguro que esa cantidad la que le están vendiendo es la correcta? Usted va al supermercado, va a ir a comprar la pasta de dientes que andaba por ahí, la Oral-B. Ahí le dice un valor, una cantidad, ahí la anda. Entonces, importa que usted usa esta de aquí. ¿Cómo sabe usted que esta Oral-B, aquí que queda en la cámara, esta Oral-B, tiene 80 gramos? Usted como que confía, usted vive en un mundo donde usted cree que todos estos valores que le dan a usted son correctos. Usted va y se toma un refresco, usted va y compra comida, a usted le vende 1 kilo de carne, se compra un churrasco de 300 gramos y usted confía que son 300 gramos. ¿No será que son 300 gramos crudo o cocido? Me han preguntado eso. Usted el dinero que tiene lo gasta en comprar cosas y le está diciendo al comercio cuánto es el valor en volumen, en masa, en lo que sea que tiene eso que usted está comprando. Y realmente eso que usted está comprando estará bien regulado. O sea, empecemos por el producto preempacado, que hay errores a veces en los productos preempacados. La tarea que les voy a dejar hoy en la tarde tiene que ver con eso. Realmente ustedes van a ir al supermercado en esta semana y van a hacer una lista, digamos, de algunos productos, a revisar si el contenido del producto que a usted le están vendiendo y por el que usted está pagando está correcto. Porque si no, habrían problemas de implementación del producto preempacado. La metodología legal no solo se dedica a eso. Si yo quiero comprar combustible, vea, ¿dónde compramos el combustible en Costa Rica? ¿A quién se lo compramos? Porque aquí no tenemos refinadora. ¿A quién se lo compramos? A Estados Unidos, correcto. Entonces, hay un grupo de ingenieros que tiene un trabajo delicadísimo, que es conseguir los contratos para que nos vendan combustible. Para que nos vendan combustible, y tiene que ser combustible refinado. O sea, hay que comprar el diésel, hay que comprar el queroseno para aviación y hay que comprar la gasolina. Y tenemos que comprarla a precio internacional. ¿Quién dice cuál es el precio de la gasolina? Nosotros creemos que el recope, pero no. La OPEP, hay un precio internacional, hay algunos países que tratan de subsidiarla, eso no es una buena idea, porque cuando usted subsidia, usted le vende al público a un precio menor. Y eso se ve como un acto caritativo, ¿sí? ¿Y de dónde paga ese dinero? ¿A quién se lo saca? Tiene que sacárselo a alguien, gratis no es nada. Y usted dice, no, imprimimos billetes de 10.000 colones. Y eso no tampoco, porque eso genera una inflación. Entonces la metodología legal va con eso. Tiene que ver con una idea un poco altruista de buscar la mejor calidad de vida para los ciudadanos a través de lo que la metodología puede hacer bien, que es medir. Y lo hacemos a través de algo que se llaman reglamentos técnicos. Entonces de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar un poco de la metodología palpable que usted se puede encontrar. Y yo creo que lo mejor para empezar a hablar de esto, esta presentación la tienen ahí, es un PDF, ¿verdad? Es hablar un poco de lo que es la estructura metrológica nacional e internacional. Tal vez podamos apagar la luz, ¿verdad? Que tiene mejor, ¿verdad? La estructura metrológica nacional e internacional. Entonces, vamos con una primera pregunta. A ver, ¿quién sabe? Más o menos en qué parte de la historia se inventó la metrología.
hace 10 años, hace 20 años, hace 100 años, hace 1000 años, hace 2000, hace 5000 años, ¿hace cuánto? ¿Cuánto? 2000 años más. Más de 2000. Ya cuando Jesucristo vino aquí, había unidades del sistema romano, había metrología legal, ya existía. Entonces usted, ve, yo les invito, ahora que hablaba don Jafet, hay un artículo bellísimo, hay un versículo bellísimo del Pentateuco, del Deuteronomio, que dice: justo sea el modio y justo el sextario. Entonces usted pasa el metrólogo, el sextario era la unidad de masa y el modio la de volumen, según vimos por ahí, ¿verdad? Y usted era casi que un sacerdote, una persona privilegiada. Ser metrólogo hace más de 3000 años. Ahora también, si ustedes van a ser personas privilegiadas, el privilegio de ustedes es que ustedes van a aprender a medir bien. O sea, eso es la convicción que tenemos nosotros. Y para poder medir bien, primero hay que quitarse el prejuicio ese de la subjetividad. Nosotros buscamos ser objetivos. Cuesta mucho, pero usted busca que la medición que usted haga no le dé lo que usted quiere, de un valor que usted considera real. Y buscar ese valor real, no hay una fórmula para llegar. Para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí. Entonces, vean, dentro de la estructura de la metodología es algo que existe hace más de 3000 años. Pueden tener referencias en el Pentateuco, pueden tener referencias incluso en libros, en otros libros sagrados. Como el Corán es interesante, tiene también su parte metodológica, ¿verdad? Y eso ha ido evolucionando. Durante la Edad Media, ¿cómo se medía el tiempo? ¿Alguien sabe? Con candelas. Interesante. Con candelas. Una vez en algún momento les propuse a un grupo de metrología científica que no hacían un patrón de candelas de Costa Rica, pero no les hizo mucha gracia, pero se podría construir el patrón de tiempo a partir de ahí, ¿verdad? Es una medida más arcaica y eventualmente evolucionó. Fueron los astrónomos los que nos ayudaron a definir el tiempo, no los metrólogos éramos malos midiendo tiempo, los astrónomos nos ayudaron y terminamos con una definición, chicos, que da miedo. Se llama el tiempo de efemérides. Nunca la han oído nada. Es una definición que usted la lee más, les invito a que la busquen por internet. ¿Cuál fue la definición del tiempo en el año 1900? Se hablaba del tiempo de efemérides, de una fecha que ni siquiera existe en nuestros calendarios, de agarrar un año patrón y subdividirlo para definir la unidad del segundo. Bueno, y eso fue la historia, ¿verdad? ¿Cómo se medía la distancia en tiempos antiguos? Con un pie, con una medida materializada que dependía del gobernante de turno, posiblemente, hasta que se llegó a una medida universal. ¿Por qué se llega a esa medida universal? Porque queríamos derrocar un imperio y tener una medida generalizada que nos pertenezca a todos. ¿Cuál es esa medida de longitud? El metro. Me va a decir que usted nace con el metro a la par de la cuna, ¿verdad? Sus papás saben que es un metro, usted compra tela en metros. Para usted es algo muy natural el metro. Bueno, es porque ya ha habido una implementación por muchísimo tiempo, principalmente en los últimos 400 años de la unidad del metro. Y así con todas las unidades del sistema internacional, que ahorita vamos a ver. Son 7, ¿verdad? Ustedes las conocen. ¿Cuáles son? Metro para distancia, ¿sí? ¿Cuál? Candela para intensidad luminosa, ¿correcto? ¿Cuál? Segundo para medir tiempo. Kilogramo. Mol para medir cantidad de sustancia, la parte química. Kilogramo. El kilogramo para medir masa, muy importante. El Kelvin por AUI para medir temperatura termodinámica, y falta una. El ampere para medir corriente eléctrica. Nosotros hemos crecido con esas 7 unidades de base. Hay sistemas de unidades que no tienen esas 7 unidades. Por ejemplo, el sistema inglés. No hay unidad para medir corriente en el sistema inglés. ¿Y usan amperes? ¿Cómo? ¿O no tienen unidad? ¿Usan amperes? No se usa, es que eso es un sistema en desuso. Digamos, el sistema inglés, chicos, es un sistema antiguo que no tiene uso dentro de la vida, digamos, científica formal. Digamos, usted no va a hacer un artículo que va a ser de la mejor revista del mundo publicado en el BIPM en pulgadas. No, eso no se usa. Existen factores de conversión porque en la industria la pulgada, el pie y la libra se utilizan.
pero no se usan en el contexto, digamos, científico. Recuerden que, aunque suene feo, el Sistema Internacional de Unidades es una dictadura, y es una dictadura feroz. No le permite a usted utilizar otro sistema de unidades. Pero como dictadura que es, tiene ventajas. Nos permite armar un imperio dentro del cual podemos intercambiar piezas y hacer comercio, que eso sí nos gusta. Usted puede producir tornillos y venderlos en China, con especificaciones de dimensiones específicas. Usted puede construir tubos en Costa Rica y venderlos en Senegal. Ese tipo de cosas las logramos a través del Sistema Internacional de Unidades y la universalización de unidades. Entonces existe en el mundo una estructura metrológica para poder ponernos de acuerdo, para que, por ejemplo, lo que usted me produzca, la cantidad de kilogramos de acero, sepa yo cuántos son para mi proceso en el que yo voy a producir automóviles. Necesitamos tener un intercambio comercial justo, real y justo. Entonces, existen tres áreas de la metrología. La metrología industrial, que en Costa Rica esto es casi el 90% de lo que hacemos, que es aquella donde el objetivo es garantizar uniformidad y confiabilidad en mediciones que se realizan en la industria a través de calibraciones periódicas. Entonces aquí existen laboratorios en los que ustedes pueden pedir trabajo y decir, bueno, yo quiero ser técnico para calibrar vernier, micrómetros, balanzas, lo que sea. Mi primer trabajo, cuando yo me gradué de ingeniero mecánico, fue ser técnico en calibración de equipo para inspección técnica vehicular. Entonces, los alineadores al paso, los frenómetros para vehículos livianos, los analizadores de gases, los opacímetros, los bancos de suspensión, y el primer método de calibración de taxímetros de este país lo desarrollé yo. Ahí fue donde empecé, con 24 años, ¿verdad? Y ahí me metí en la metrología. Mi aporte viene desde ahí. Ustedes pueden tener aportes en otras áreas. Y ese es el área de la metrología industrial. Calibraciones. Hay un área que es metrología legal. ¿Quién hace metrología legal? Las unidades de verificación. Por ejemplo, la COMET. ¿Saben qué es la COMET? Es el Laboratorio Costarricense de Metrología. Es el Instituto Nacional de Metrología de este país. Y dentro de la COMET existe un ente que se encarga de realizar metrología legal. Está a cargo de Sandra ahorita. Entonces, ellos tienen como propósito garantizar, vea qué bonito, esto es como cuando el político te vende las ideas, ¿verdad? Garantizar al consumidor medidas justas y dar confianza en el uso de instrumentos de medida relacionados con, ojo, transacciones comerciales. Entonces, una balanza para vender carne no se calibra, se verifica por metrología legal. Salud, esfigmomanómetros para medir presión, eso no se calibra, eso se verifica por metrología legal. En metrología legal, el proceso de hacer metrología se llama verificación. En metrología industrial se llama calibración, es diferente. ¿Estamos de acuerdo? Aquí es calibración y aquí es verificación. Seguridad y medio ambiente. Entonces ahí está metida la metrología legal. Y la metrología científica es un área que se ocupa de organización y desarrollo de patrones de medida en el sistema internacional y su respectiva custodia y mantenimiento. Les voy a contar una historia. Existen aproximadamente 80 copias del prototipo internacional del kilogramo. El kilogramo es una medida materializada que se utiliza como patrón de transferencia para diseminar la unidad del kilogramo en diferentes países. En México, hace muchísimos años, hace más de medio siglo, se había entregado un patrón dentro de 2 campanas. Y ese era una piecita más o menos de 4 centímetros de diámetro por 4 de altura, que servía como patrón mundial del kilogramo. Se había ajustado con las mejores técnicas allá en el siglo XIX, se le dio a México, se vino una revolución y se perdió. Y entonces hubo 3 verificaciones que se han hecho en la historia. En la primera estaba el patrón de México, en la segunda no participó y pues se les perdió. Faltando unos años para que viniera la tercera verificación, se encontraron una caja enorme que no podían botar dentro de la basura porque no cabía donde querían botarla. Entonces mandaron a llamar a los personal del CENAM, del Centro Nacional de Metrología, que se llevaran esa basura que esté ahí.
y se dieron cuenta que ahí estaba el prototipo del kilogramo. Entonces pusieron a un metrólogo tiempo completo a vigilarlo. Si algo pasa, tiene que levantarse a las 4 de la mañana a ver qué está pasando con todos los sistemas de seguridad, custodiando el prototipo del kilogramo. Omar Becerra. Entonces, participó en la tercera verificación, pero no en la segunda. Y adivinen qué, era el prototipo que estaba en mejor estado de todos los prototipos, porque nunca nadie lo había usado. Está como nuevo. Entonces, bueno, eso pasó en la historia, ¿verdad? Países como por ejemplo Alemania, en la captura de Hitler en el año 45 lo destruyeron, se les perdió. Argentina, en la dictadura de Videla, lo fundieron, también se les perdió y no tiene un prototipo del kilogramo, ¿verdad? Entonces, pues, ha habido mucha historia en el desarrollo del prototipo del kilogramo. Por eso el área de la metrología científica, cuando hablamos de custodia, nos referimos a eso, y al mantenimiento. ¿Cómo garantiza usted que el patrón nacional de medida está correcto? Nosotros en la COMET tenemos patrones nacionales. Hay un patrón nacional del kilogramo, con el que se calibran las pesas de todo este país. Hay un patrón nacional para temperatura. Y hay patrones nacionales para todas las otras magnitudes, donde justamente la COMET brinda ese servicio. Un laboratorio nacional debería atender sobre todo estas dos partes. Y un laboratorio industrial ya privado, ustedes no sé, quieren montar su empresa y dedicarse a calibrar vernier, sería un laboratorio que cae dentro de la metrología industrial. En este país se hacen las tres cosas. Ahora, aterrizando un poco, ¿qué se hace en Costa Rica en metrología legal? ¿Verdad? Ya vimos que es la metrología legal, es defensa de los intereses del consumidor. Y cada vez que usted llega y se compra un fresco leche, una Coca-Cola, una Big Cola, lo que usted quiera tomar, la cantidad y el volumen de lo que usted esté comiendo sea correcto. Que esos palitos que usted está comiendo tengan la cantidad correcta en masa. Y no vaya a ser que usted le venda más o menos. ¿Verdad? Ninguna de las dos cosas está ahí. Eso es lo que busca la metrología legal. ¿Qué se hace en Costa Rica? Vamos a ver. Se hacen estos 6 servicios. Eso es lo que hay. Verificación de etilómetros. ¿Qué son los etilómetros? Alcohol en sangre. ¿Por qué? Vamos a ver por qué esto hay que entenderlo en el contexto de cada país, chicos. Vean, en metrología hay que ser muy objetivos. Cuando usted habla de política, intereses del país, no son los intereses del Frente Amplio o del garbo que le gritó a la presidenta loquita. O sea, esos son estupideces dentro de la metrología, ¿no? Vamos a la política que interesa, la que le llega a usted. No el discurso y la retórica que nos divierten mucho, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Maduro, verdad? Vengan aquí que los estoy esperando. Eso usted lo deja para el show. La metrología no puedes hacer show. En la metrología somos los aburridos, los que les decimos al científico teórico que eso no se puede medir, o al experimental que no hay trazabilidad para esa medición. O sea, nosotros tenemos que ser ese insecto, esa mosca incómoda dentro de los laboratorios que asegura que las mediciones se hagan bien. Esa es la filosofía de nosotros. Caer mal. Si no, pregúntenle a la profe Natalia. Yo trabajo con ella y le paro la mitad de los proyectos porque hay que medir bien. Hay que hacer bien los diseños de experimentos y hay que buscar la trazabilidad porque si no, eso no es confiable. Vamos, esa es la filosofía de todos nosotros. Los etilómetros, ¿para qué los verificamos? ¿Cuál es una de las principales causas de muerte en este país? No sé si alguno de ustedes lo saben. Accidentes de tránsito. Accidentes de tránsito. Hay una más que es los accidentes de tránsito, que es los ataques al corazón. Entonces, los costarricenses padecemos de varias enfermedades que son muy típicas y una de ellas son los ataques al corazón, infartos, problemas cardíacos. Entonces, también se hace verificación de estigmomanómetros. ¿Qué son los estigmomanómetros? Los que te miden la presión arterial. Existen dos presiones, sistólica y diastólica. Esa diferencia de presiones es la que permite que pueda fluir la sangre a través de su cuerpo desde que usted nace hasta que muere. Y eso hay que verificarlo, es parte de los signos normales de vida que se verifican. Y además, si usted tiene un examen, hace un examen médico y padece de la presión, es importante llevar registros de los estigmomanómetros. Esto se verifica y es de metrología legal. Etilómetros en metrología legal, que es alcohol en sangre. Cinemómetros, ¿alguien sabe qué es? Son los que miden la velocidad de los vehículos en carretera.
¿Por qué? Porque los costarricenses sabemos que una de las principales causas de muerte son los accidentes de tránsito. Y además que somos buenos para tomar guaro. Entonces, si usted quiere tomar guaro y destruirse el hígado y su vida, es problema de ustedes, pero no involucren a su país, a seres inocentes dentro de eso. Nada de decir, no, es que cuando yo me tomo 2 cervezas manejo mejor. Eso no se puede, eso es ilegal en este país. Por ejemplo, hablando de los cinemómetros, Sí. si qué sé yo, a mí me paran por andar en exceso de velocidad, ¿cómo me doy cuenta yo que el cinemómetro está calculado Este correctamente? cinemómetro tiene que tener un certificado de verificación Y eso lo puedo de pedir la al- COMET. Se al puede instante. pedir, sí, claro. O sea, usted va a dejar que le hagan el parte, pero cuando usted lo va a impugnar, pida el certificado de verificación a ver si está al día. De hecho, yo creo que lo hacen cada 6 meses Sí. para verificar que sí esté bien. Sí. De hecho, el MOB, por ejemplo, que es el que hace las multas y todo eso, parte de lo que tiene que cumplir es tener los cinemómetros verificados. O sea, porque es el mismo Estado el que tiene que asegurar la calidad de sus mediciones. Porque estamos tomando decisiones muy serias. Usted habló de Ujú. el esfigmomanómetro. Esfigmomanómetro, este de aquí, Ajá. Que es presión arterial. presión arterial. Entonces ese sería industrial. No, eso queda en metrología legal, porque resulta que atiende salud pública. La metrología industrial es meneitos, atún, arroz y frijoles, carne en el supermercado. Eso es metrología Algo más industrial. de producción masiva. Lo que es de producción, que no intervenga ni dentro de la salud pública, ni en transacciones comerciales. Por ejemplo, en transacciones comerciales, si usted tiene una balanza para vender carne, esa hay un reglamento que la regula. Y hay áreas grises también, Mónica, hay áreas que no está muy claro si son metrología legal o industrial, y áreas que no están atendidas también. Hay de todo. Y para eso trabajo. Tenemos camiones cisterna. ¿Por qué camiones cisterna? ¿Cómo compramos el combustible? Con camiones cisterna. Hay que pesarlos. Entonces, de camiones cisterna. Y también lo que se llaman unidades de verificación metrológica, conformidad de contenido neto. ¿Esto a qué se refiere? Al producto empacado. Y esta última, las unidades de verificación metrológica, es una apertura que se ha dado para que si usted eventualmente quiere atender un servicio que el Estado no está atendiendo, puede ser una opción de negocio. Se plantea como unidad de verificación metrológica y entonces ya ahí podemos brindarle un servicio de verificación y metrología legal a un sector específico productivo, ¿verdad? Eso es lo que hacemos en Costa Rica. En el mundo se hace más. Si ustedes se meten a internet, busquen una página que se llama la OIML, OIML, Organización Internacional de Metrología Legal. Es excelente en el mundo que tiene toda la reglamentación de metrología legal que se hace en el mundo conocido. En Costa Rica tenemos eso. Ahora, hoy nos vamos a centrar un poco a hablar de la estructura. Ya sabemos que es metrología legal, ya sabemos en qué campos trabajamos y ya sabemos que es importante porque en nuestra vida diaria utilizamos metrología legal hasta en los snacks de sí, tiene el sistema internacional, sí. Sí, fíjese, a ver. Debería tenerlo. Sí. En los snacks de Mónica. Está bien. Ahora, la estructura metrológica internacional, el mundo ha incorporado la metrología como ha incorporado los países, como ha incorporado los signos nacionales. ¿Usted sabe cuándo se inventaron los signos nacionales? Siglo XIX. Antes no había himno nacional. Costa Rica se hizo un himno nacional que no tenía letra y tenía que ser en letra. Duraron como 2 horas diciendo, porque había unos delegados del siglo XIX y es el que hoy por hoy tenemos. La letra vino después, pero había un himno nacional. Los himnos nacionales son importantes. Fueron creados para representar eso que es mi país. Y cada himno, así como cada unidad de medida y así como cada instituto de metrología, tiene su visión diferente. Y Costa Rica tiene la suya. El sistema metrológico internacional está formado por varios entes. El primero, esto es como que usted tiene que tatuárselo en el corazón, chicos. La Convención del Metro.
¿Qué importancia tiene el metro para la metrología? Toda. Es la unidad más importante de la metrología. En el mundo usted nació con un metro. Le dan una chupa chupa y un metro a la papa que se quiera. Usted compra una regla en la escuela graduada en centímetros, no en pulgadas. O sí, o en pies. ¿Usaron reglas en pies? Estaban las dos. ¿Las dos? Sí. Lo lamento. Lo lamento. Si yo hubiera sido su papá, le prohíbo que usted Me haga pegan los con esa pasos. No le pego, pero le hubiera enseñado que usted tiene que ser responsable de usted mismo. Y que usted no tiene por qué andar usando las pulgadas. Eso no. Hay un libro de electromagnetismo muy bueno de Griffiths que dice que si usted no sabe qué es una pulgada, usted se considera una persona más valiosa que el resto de la humanidad. Entonces la pulgada aquí no se usa a menos que sea estrictamente necesario. Nosotros aquí somos sistema internacional en todo. Usted entra a esta aula y sale de esta aula con el logo del sistema internacional. Eso es lo que tenemos que entender aquí. Entonces viene la convención del metro, se unen varios países, 1875, ahí empezó a implementarse el metro, ¿ve qué interesante? Y después de aquí se crea la Conferencia General de Pesos y Medidas en Francia, donde hubo varios estados que se fueron añadiendo por voluntad propia. Usted nadie le obliga a usar el sistema internacional, como nadie le obliga a usted a venir al TEC a estudiar. ¿Y por qué venimos al TEC? Porque sabemos que vamos por el camino correcto. ¿Por qué usted estudia ingeniería física? Porque yo espero que usted sepa que va por el camino correcto en la vida. Usted podría no ir al TEC y no estudiar, es su libertad, pero va a empezar a tener problemas de aquí a algunos años, chicos. Lo mismo pasa con el sistema internacional de unidades. Usted puede usar pulgadas, pero de aquí a un tiempito te vas a dar cuenta que vas a tener limitaciones en tu vida. Entonces, por eso se crea esta cantidad de estados miembros que se meten ahí. Se genera lo que se llama un Comité Internacional de Pesos y Medidas. Aquí hay 18 personas elegidas por esta conferencia que se encargan de supervisar todas las unidades de medida y todas las, digamos, las decisiones principales que se toman dentro de esta conferencia, ¿verdad? Tenemos lo que se llama el BIPM, eso es esto que está aquí abajo, ¿verdad? Porque, digamos, dentro del Comité Internacional de Pesos y Medidas tenemos comités consultativos, tenemos otras cosas ahí, pero al final tenemos un laboratorio que es el laboratorio mundial que garantiza las unidades del sistema internacional, que invierte en las unidades del sistema internacional. ¿Cómo funciona esto, chicos? Sistema capitalista puro. La lección de hoy: nada en la vida es gratis. Eso de educación gratuita que dicen en las escuelas y obligatoria, eso es lo que el maestro viene a enseñar gratuitamente. No, recibe un salario. ¿Y dónde viene el salario? De los impuestos. Y los impuestos, sí, correcto. ¿Verdad? Entonces, ¿y los impuestos de dónde vienen? De ustedes, cuando lleguen y compran la canasta básica, pagan la renta, los que la paguen y no evaden, y todo eso. De ahí salen los impuestos, de ahí sale mi salario, de ahí sale sostener el TEC, y los proyectos de investigación, no sé, todo lo que hagamos aquí, de ahí sale, ¿verdad? Entonces, de ahí sale también que hay que sostener a un Buró Internacional de Pesos y Medidas con aportes que los países hacen para sostener el sistema internacional de unidades. Usted dice a veces, qué bonito que Costa Rica pertenecía al BIPM, de hecho ya es un estado asociado, pero eso implica que hay que pagar una anualidad, y una buena anualidad, nada es gratis, ¿verdad? El BIPM mandó a separar el mundo como en continentes y áreas, y cada área en países. Cada país tiene un NMI, que el NMI es un Instituto Nacional de Metrología. ¿Cuál es el NMI de Costa Rica? Muy bien. Entonces podemos verlo gráficamente de esta manera. Este logo que está aquí, vean qué bonito, dice Metro Pro, que es asociado a la metrología, y este es el BIPM. Y ya que nos dan plata, el BIPM dice, y le hagamos un logo bonito. Y eso lo puede estampar, usted en el cuaderno, en la compu, lo puede imprimir y lo pone detrás. Eso es parte de la metodología. Pasa adelante. Tenemos la convención del metro, entonces, ya con un poquito más de detalles.
Costa Rica es Estado miembro desde el 2002. Vea qué interesante. Tal vez algunos de ustedes apenas estaban naciendo. Yo estaba un mes de nacer. Usted estaba un mes de nacer y Costa Rica ya empezó a ser miembro, ¿verdad?, de la Convención del Metro. Hubo países que están desde el año 1875, a nosotros nos tomó tal vez un poquito tarde, ¿verdad? Tenemos al CGPM, que toma las decisiones internacionales del sistema internacional, al CIPM, que es el cuerpo directivo de 18 expertos, al BIPM, Laboratorio Internacional de Metrología, y sus 10 comités. Entonces, esa es la estructura en el mundo, más o menos. Pero esa es la estructura en el mundo, un poquito más y menos de detalles. Aquí están las oficinas del BIPM. Nosotros no podemos hacer de nuestra pertenencia lo que no conocemos. ¿Por qué a los chiquitos en las escuelas les enseñan el himno nacional, la bandera y los símbolos patrios? Y para que ustedes sepan qué país vive. Si no, entonces, cuando vayamos para el mundial, no sabemos a qué equipo apoyar. Entonces, no sé, hay un sentimiento ahí de nacionalismo. ¿Dónde queda la sede? ¿No? ¿Dónde se queda la sede? La sede queda en París, Francia, en una ciudad llamada Sèvres, y este es el personal que pertenece. ¿No? Yo tengo fe ¿Cómo se llama la en el ciudad? país. ¿Cómo se llama la ciudad donde queda? Sèvres, cerca de París, Francia. Ahí está ese edificio existe desde hace el siglo XIX, y ese es el personal que trabaja ahí en el BIPM. BIPM es la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. Ese es como el Lacomet del mundo, no sé cómo decirlo. Es el laboratorio de metrología del mundo. Tiene sus propias investigaciones, sus propias, sus propia organización. El mundo no puede depender de un único laboratorio, que es el BIPM. Entonces dividimos al mundo en varias zonas, ¿de acuerdo? Como continentes. Usted tiene, ¿verdad?, el mundo, y tenemos a África, Asia, Europa, América, Oceanía. O sea, usted separa el mundo en continentes. La metrología funciona similar. Tenemos varias regiones. Aquí están las regiones. Son 6 regiones. Esta que está aquí, que es el SIM, el Sistema Interamericano de Metrología, es donde pertenecemos nosotros como Costa Rica, como la COMET. La COMET forma parte del SIM, pero tenemos otras, por ejemplo la PMP, ¿verdad?, que lo pueden ver aquí, es el Asian Pacific Metrology Program. Vean qué bonito ahí, con el átomo, la onda y la regla, o sea, un logo bonito. El de nosotros representa América, ¿verdad?, todo América. Y la Euroasiática de Cooperación de Instituciones Nacionales de Metrología, la COMET, ahí está. Tenemos la Asociación Europea, esta es de las que más producen, obviamente está en Europa, y está el BIPM, entonces tiene favoritismo, ¿verdad? Usted el mundial lo hace donde hay más plata. ¿Verdad? En Estados Unidos, tal vez no en Costa Rica, pero esperamos participar, ¿verdad? Yo vengo dolido del fútbol, ¿verdad? Todo el mundo, pero ahora. Sistema Metrológico Intraafricano, el AFRIMETS, y el GulfMets, que se encuentra aquí, este es el logo, y está más relacionado con la zona más árabe. Aquí ven ustedes los países que pertenecen al COMET, ¿verdad? No sé si notan un patrón ahí, ¿verdad? Sí, también. Aquí todos son aceptados, porque todos lo necesitan. ¿De acuerdo? Pero Asia no tiene. ¿Cómo? Asia, ¿no? Sí, claro. Aquí está. Asia Pacific Metrology Program. Ahí están. Sí, todos están incluidos de alguna manera. Profe, Sí. en el Interamericano está todo América. No, las Antillas no, vea que Cuba no está. Entonces, Cuba está parte, forma parte del COMET. Ellos COMET. decidieron asociarse al COMET. curioso, porque Alemania está en la COMET, pero aunque forma parte de la Unión Europea. Los Esta es comunistas. la Alemania Oriental, pero sí, hay ahí una relación, ¿verdad? A ver, COMET es como todos aquellos que eran del bloque de izquierda, ¿verdad?, que querían también sumarse a hacer metrología a su manera. De ahí viene ese sistema, y de ahí es donde viene. AFRIMET también tiene lo suyo. AFRIMET está más asociada al tema, les interesa mucho el tema del cultivo y la agricultura, que ellos quieren mejorar la tecnología. Entonces, cada uno tiene sus metas de acuerdo con la visión de país que tienen, ¿sí? ¿Y Estados Unidos? Estados Unidos está en el SIM, Aunque aunque está aquí en el Sistema Interamericano de Metrología. también me llama la atención Egipto, que está en la COMET. Sí,
y a pesar de ser el país africano. Ve, ahí están. Igual, entre ellos hay comunicación, flujo de información, se hacen simposios. Usted puede ir al del CIM, puede invitar a la gente del Asia Pacífica que visiten el laboratorio de nosotros, porque la metrología tiene algo: aprendizaje. Yo tengo que ir donde mi colega para aprender y enseñar. Eso tiene que ser así. Pero y tenemos que tener un orden en el cual podamos trabajar en equipos de trabajo. Entonces, esas son las organizaciones regionales de metrología, así se llaman. Organizaciones regionales. A ver, la precisión del lenguaje es muy importante aquí. El metrólogo sabe hablar qué es una organización regional de metrología. Tiene que entender qué es eso. Muy bien. Aquí están en forma gráfica. Entonces podemos ver América, el CIM, la FRIMET, ahí están todas. Ahí lo pueden buscar ustedes. Entonces, eso es el mundo. El mundo está separado, digamos, en continentes asociados a cómo hacemos metrología. Vamos a hablar del CIM, que es nuestro sistema en el que estamos incorporados. Es un amplio acuerdo entre organizaciones nacionales de 34 naciones de la Organización de Estados Americanos. Profe, ¿y la zona gris del mapa? La zona gris, vamos a ver, no estoy muy seguro si es COMET Groenlandia, o es más, creo que es el COMET. Ah, no. Por una vez, o zonas de que ahí por están. una vez Groenlandia sí sale con datos. Vamos a ver. Sí, es una buena pregunta. Vos sabés que no la había visto aquí. Eso podemos. Voy a verificarlo, pero me parece que esa más bien son regiones que todavía no están del todo incorporadas. Es interesante. Corea, China, todo esto está incorporado al sistema de integración. Ya, pues ahorita sale una. Gulfmet está aquí, Arabia Saudita. África está súper bien organizada, pero hay regioncillas que todavía no están metidas, ¿no? Hay algunas que todavía. Ahí estamos, ¿verdad? Y lo que se busca es. A ver, esto empezó con pocos países. En 1875, al 2026, ya hemos incorporado a casi todo el mundo. Entonces, lo que se busca es más bien que todo el mundo se pueda incorporar. Bueno, vamos a hablar del CIM. El CIM es el Sistema Interamericano de Metrología, conformado por 34 naciones y está separado en 3 regiones. La región norte, que es Noramet, donde está Estados Unidos, Canadá y México. Nosotros, que es CAMET, y la parte de Suramet, ¿verdad? Y el CARIMET, que son algunas islas que se encuentran por aquí, y algunos vecinos ahí que ahí están en otro lado, ¿verdad? Pero eso es, básicamente, nosotros estamos dentro del CAMET. ¿Saben? Entonces nosotros, digamos, dentro de la estructura metrológica mundial, somos parte del CIM. Dentro del CIM estamos dentro del CAMET, que básicamente es la parte centroamericana. Nosotros tenemos un problema como país, chicos. Nosotros los centroamericanos no somos muy unidos, ni siquiera en la metrología. Nos hemos individualizado. No sé si ustedes alguna vez han puesto a pensar, ¿por qué? ¿Por qué en el mundo hay una región llamada Centroamérica con 7 países? Es muy chiquitita, ¿ustedes lo han visto? ¿Por qué no nos unimos todos? No. En una nación desde Belice hasta Panamá, ¿no? Nosotros no elegimos parte de México y a la hora de dividirnos fue que Nosotros somos parte del imperio que vive en el siglo XIX, pero nos separamos. Chiapas era una nación como de nosotros, de Centroamérica, pero Chiapas decidió unirse a México. Belice era parte de Guatemala, pero se peleó con los guatemaltecos y ahí quedó. Es un país aparte. Panamá era parte de Colombia, pero tuvieron una guerra ahí un poquito difícil, han sufrido mucho los panameños, tuvieron la invasión de Noriega, de Estados Unidos para derrocar a Noriega en los finales de los 80s, por el canal, ¿verdad? Estados Unidos no iba a dejar que se llevaran el canal, obviamente, ¿verdad? Y Panamá tiene tiene su población particular, con el tapón del Darién ahí, que no les deja pasar a Colombia, todos somos diferentes. Pero usted no ve a Centroamérica, pues dijo usted, unida en una república que se llame la República Centroamericana, con capital en la capitanía de Guatemala. No, jamás.
guarda. No, eso Dios guarde. Nosotros tenemos esa identidad. Ya crecimos así. Así funcionamos como país, ¿verdad? Entonces, así hacemos la metrología. Nosotros vemos nuestro mercado muy nacional. Ninguno de ustedes dice, mira, yo voy a ir a trabajar a Honduras y me vengo en la tarde para regresar a mi casa. No, porque son países diferentes, hay visados, hay cultura, hay comidas, hay incluso intereses distintos. Los intereses en metrología legal de Costa Rica podrían ser diferentes a los de Honduras o Guatemala, ¿verdad? Nosotros el 15 de septiembre, ¿qué celebramos? La independencia de Latinoamérica. Costa Rica. Realmente nosotros lo que... A usted le enseñan en la escuela que es la independencia de Costa Rica. En Guatemala le enseñan que es la independencia de Centroamérica. Entonces en Guatemala se cantan los 5 himnos de las naciones centroamericanas. ¿Usted conoce el himno de Guatemala? ¿Sí? ¿Usted conoce el himno de Honduras? ¿No? Porque así somos. Conocemos el de nosotros. Vea qué interesante. Mi himno favorito, por ejemplo, es el de Uruguay. El de Uruguay tiene letra. El de Uruguay tiene letra, sí, claro. Hay un montón de himnos, uno se da cuenta en el mundial que un montón de himnos. Mi himno favorito es el de Uruguay. Es el que representa así como ese espíritu aguerrido, ¿verdad? Orientales, la patria o la tumba, así empieza. ¿Cuál? El de Uruguay. El de Uruguay. El de Argentina, no es el de Argentina. No, el de Argentina es libertad. O inmortal. Sí, la Argentina es la libertad, ¿verdad? Muy interesante, el de Nicaragua, por ejemplo, no tiene una música específica, mientras usted respeta la letra, puede cantarlo en rock, en salsa, pero la letra tiene que respetarla. Ya no ruge el cañón, porque para el nicaragüense la paz y la ausencia de guerra es muy importante. Para nosotros es un himno raro, no sé si ustedes lo han visto, ¿verdad? Sí. Porque es un himno de guerra, con una letra un poquito potabilizada ahí. Tiene una frase rara: salvio, madre, gentil, sauro, tierra de amor. Cuando alguno presenta tu gloria, esperanza a tu pueblo, valiente y viril, exacto. Sí, está como raro, ¿verdad? Y con un dejo machista ahí, ¿verdad? Entonces me gusta analizar. Eso es Costa Rica. Y eso es lo que representa, ¿verdad? Esos fueron los signos. Bueno, con esa filosofía, así surgen las organizaciones de metrología. No podemos pretender que los intereses de un país sean los intereses de otro país. Cada país tiene sus propios intereses. Voy a darles un ejemplo. En Colombia es un honor ser militar. En Costa Rica no sabemos qué es eso. Y creemos que quitar a la milicia es una buena decisión, como lo hizo Panamá. Solo hay como 5 países en el mundo que no tienen ejército. Otros países lo verían como algo irresponsable. Pero ya lo naturalizamos. No sé, o sea, ¿cómo lo ven esto? Nosotros lo vemos como algo bueno, no tener ejército. Bueno, tenemos la Euramet. La Euramet es la organización que más produce documentos en metrología, ¿verdad? Y está asociada con Europa, coordina con los Institutos Nacionales de Metrología de Europa en campos de investigación, metrología, trazabilidad de las unidades del SI, reconocimiento de normas internacionales y calibración, capacidades de medición y calibración, etcétera. Entonces es el que más hace metrología. De hecho, la gran parte de los documentos que nosotros vamos a utilizar son de la Euramet. Y la CIM lo que hace es que los agarra, los traduce y los difunde a través de América Latina. Tenemos el programa del Asia. ¿Quién preguntaba en Asia? Ahí están, ¿verdad? El Asia y el Pacífico, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el Asia Pacific Metrology Program, ¿verdad? Y tenemos también el COMET, ¿verdad? COMET es interesante, ¿verdad? Porque es una organización regional que se fijó inicialmente para cooperación de instituciones nacionales de metrología en países de Europa Central y Oriental, fundada en el 91, después de la caída del muro de Berlín. Probablemente ustedes sepan que la caída del muro de Berlín fue uno de los eventos más importantes de la historia de la humanidad, bueno, de los últimos 100 años, que fue la caída de eso que llamábamos la Guerra Fría, ¿verdad? No sé si ustedes alguna vez vieron series como Los Magníficos. Ustedes son era un grupo de militares que eran perseguidos por el gobierno de Estados Unidos porque habían ido a la guerra de Vietnam y no conseguían trabajo. Usted los contrataba para que resolviera el problema.
había mucho esta canción de Scorpions, Winds of Change. Sí, inmediatamente cuando mencionó la alguna vez. Escúchenla. Winds of Change de Scorpions, una canción que se hizo precisamente por la caída del muro de Berlín. Aquí tenemos un trozo del muro de Berlín en Costa Rica, ¿verdad? La caída del muro de Berlín deshace esa guerra antagónica de izquierda y derecha, pero había que empezar a construir un mundo nuevo que había sido destruido precisamente por las diferencias, ¿verdad? Entonces COMET sale por ahí. La actividad básica es cooperación. Cooperación es algo muy general, ¿verdad? Más que lo que hacían tal vez otras organizaciones, pero ahí están las magnitudes físicas, metrología legal, acreditación, sistemas de gestión de calidad, información. Luego, tenemos AFRINET. AFRINET ha crecido mucho en los últimos años, chicos. El objetivo principal es armonizar las mediciones precisas en África, ¿verdad? Y buscar la aceptación internacional en mediciones que ellos consideran que son críticas, ¿verdad? Y vamos a la vigilancia ambiental, cuestiones sanitarias y fitosanitarias, y se divide en varias regiones. Yo les dejo un link ahí para que ustedes vean el mensaje de presentación de SATMET. SATMET, que básicamente tiene un director ahí que dice, bueno, nosotros somos el AFRINET, y ahí hace un mensaje muy formal. Los africanos en eso son muy formales. Entonces tenemos aquí varias regiones, se ha separado en varias regiones, cada una con su nombre por ahí. Eso es básicamente en África. África está haciendo aportes importantes y quiere crecer en este siglo. Para este siglo se espera que haga aportes importantes. Tenemos el GulfMet, que básicamente es el Sistema Meteorológico Intraafricano, que es una organización regional de metrología establecida bajo los auspicios de la Organización de Normalización CSG. Entonces ahí está qué países vienen aquí: Emiratos Árabes Unidos, el Reino de Bahrein, Reino de Arabia Saudita, el Sultanato de Omán, Qatar, Kuwait y República del Yemen. Es bueno que en estas organizaciones hayan países con más o menos las mismas raíces para que se puedan entender, ¿verdad? Posiblemente hablar de agua potable aquí sería algo muy crítico. Tal vez en Costa Rica es crítico, pero no tanto. Tal vez aquí son otros temas, los temas de interés, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tenemos a GulfMet. ¿Por qué hay que saber un poquito de cuáles son esas organizaciones? Porque no quiero que nos pase lo que nos pasó a nosotros me enseñaron que es la independencia de Costa Rica y no de Centroamérica. Ese aislamiento que nos gusta tener a nosotros. Nosotros los costarricenses, seamos honestos, nos sentimos únicos en el mundo, ¿verdad? Hay un sentimiento que usted no lo dice, pero usted sabe que somos la potencia mundial en pasarla bien, ¿verdad? Hay una cosa que usted dice: tenemos las mejores playas y el mejor clima del mundo, y lo sabemos. Hay un sentimiento donde no necesitamos saber de los demás, porque con estar en este país, y más en Cartago, somos superiores. En metrología no podemos tener esa actitud, porque necesitamos conocer cómo está el mundo. ¿Está bien? Interactuamos con el mundo. ¿Está bien? Ok, seguimos. Vamos ahora sí. Vamos a centrarnos en lo que es la metrología en el mundo, y vamos a hablar de Costa Rica ahora sí. Ya es hora de hablar de nuestro hermoso y bellísimo país, a quien amo muchísimo. Yo he vivido en varios lados, pero Costa Rica es el mejor país del mundo, la verdad. Yo soy muy nacionalista, como ustedes verán, ¿verdad? Y yo creo por eso en esta carrera de ingeniería física, porque yo siento que esta es la única institución del Estado que brinda esta carrera. Y ustedes son de las primeras generaciones que van a cambiar este país. No sé si ustedes han sido conscientes de esa responsabilidad que está sobre ustedes. Piénsenlo. Y por eso hay que aprender y formarse bien. Los países, cada país tiene un Instituto Nacional de Metrología. Estados Unidos el NIST, el PTB Alemania, CENAN México, INMETRO Brasil, el NMJ España, etc. Costa Rica es la COMET. Se llamó LCM por un tiempo, pero hay que hacer la corrección, es la COMET, ¿verdad? La COMET, ¿cuándo se crea? Bueno, los orígenes de la COMET vienen de 1973 como una oficina nacional de pesos y medidas. La creación de la COMET, chicos, ha sido difícil, y yo voy a decirles por qué. Porque yo creo que la metrología hasta hace muy poco tiempo ha sido prioridad para los costarricenses. Digamos, políticamente tiene más sentido invertir en otras cosas que en metrología.
Y entonces el sentido de conciencia de la metrología ha ido diseminando poco a poco, pero ha ido diseminando en nuestro país. En la ley 8279 se cambia el nombre de la COMET, que es el nombre que tiene actualmente, y tiene como objetivo garantizar la trazabilidad de las mediciones que se hacen en Costa Rica. La COMET. Todos ustedes deberían visitar la COMET al menos una vez en la vida. Ahora, es bueno conocer nuestra historia y nuestros antecedentes. Todo el mundo es claro que la COMET es el Laboratorio Costarricense de Metrología. ¿Alguien lo ha visitado? Excelente. Los demás tienen que tener como tarea moral en sus vidas visitarlo pronto. Nosotros tratamos de organizar giras, y el semestre pasado organizamos una, ahí estuvieron algunos estudiantes. Siempre es bueno ir a visitarlo, porque ellos tienen la obligación también de diseminar el conocimiento de metrología. Pero, o sea, yo fui a la comer, ellos me han pasado. Ah, no, hay que pedir un permiso. Usted dice, mira, yo soy estudiante. Ojalá en un grupo, se puede organizar un grupito. Ellos atienden grupos de 10 personas. Usted puede decir, bueno, lo atendemos tal día, le podemos poner ahí. Ojalá que vayan con un profesor de la universidad, aquí, cualquiera, se organice una pequeña gira, vamos allá, y nos atienden. Eso se puede hacer. Eso se puede hacer. Sí, sí, sí. Y ellos lo necesitan hacer porque dentro de las rúbricas les piden hacer eso, para medir las funciones que cumple la COMET como laboratorio nacional. Pues vamos a ver algunos antecedentes. Chicos, la historia de cómo llegamos a la metrología es como una novela, así como con muchos fracasos amorosos. No sé cómo decirlo. O sea, Costa Rica le ha costado llegar a tener una carrera que enseñe metrología y que ustedes estén aquí. Y la intención de enseñarles esto, no quiero sonar muy ideológico, pero sí, es que ustedes sepan que están en una posición de privilegio en este país. Histórica. Los inicios de la metrología inician en tiempos de Juan Rafael Mora Porras, en la campaña del 56, donde se autoriza al Poder Ejecutivo dictar sistema decimal. Lo que eso signifique. ¿Cuándo nace el sistema internacional? ¿Alguien sabe? ¿En qué año le damos nacimiento? Bautizamos al sistema internacional de unidades. Chicos, me preocupa que no sepan eso. 1960. Sus abuelos nacieron tal vez y no había sistema, ¿cómo hacían? Qué difícil era la vida antes, sin sistema internacional de unidades. No había unidad del mol. Ahora ustedes la tienen. Y a veces la desprecian, pero en 1960, bueno, ya 100 años antes, se dictaba un sistema que era decimal. No estaba muy claro qué era eso, pero tiene que ver con metros y kilogramos y segundos, ¿verdad? Okay. En 1881, vean lo que pasó, ¿verdad? ¿Cuántos años? 30 años, ¿verdad? Se publica en la Gaceta del Gran Consejo Nacional la Ley 46 del Sistema Métrico Decimal para Pesos y Medidas. Ya avanzamos. Ya pasamos de dictar el sistema decimal, que eso muy impreciso, a ya una ley asociada a las unidades del sistema métrico decimal, que fue el papá del SI. Antes del SI existía el sistema métrico decimal, donde se decreta que la unidad que servirá para medir todas las medidas era el metro. Desde 1881 sus abuelos crecieron con el metro, ¿verdad? Para la medición de líquidos, áridos y medidas de volúmenes se utilizaría el litro, que equivale a un decímetro cúbico, y en el caso de los pesos se utilizará como medida el kilogramo. Se escribía con Q, ya que raro, pero en ese tiempo el kilogramo se escribía con Q y no con K, que era el peso de un decímetro cúbico de agua destilada en el vacío a 4 grados del termómetro centígrado sobre cero. La unidad Celsius no existía, porque se crea hasta 1948, y la definición del kilogramo actual no es esa. Estamos hablando de 1881, todavía no había un prototipo del kilogramo, no se había construido nada de eso. Costa Rica estaba en esas, 1881, entonces ya usted dice, ya casi implementamos el sistema métrico. Nos vamos al 84, 3 años después, Bernardo Soto logra reglamentar la ley y se llega a aplicar en algunos campos, pero muy reducidos, ¿verdad? Registro de la propiedad, y bueno, sin producir gran efecto. Tuvo que llegar hasta el año 1927, ¿verdad? Del 56 hasta 1927. Cuente cuántos años hay.
Ya llevamos más de medio siglo. Bajo la presidencia de Ricardo Jiménez se retomó la ley 1884, pero como otras veces los esfuerzos no dieron fruto. Fracasó, no se dieron plazos, no hubo implementación, no hubo inspectores, no hubo plata, no se divulgó la ley, entonces los esfuerzos de 1927 quedaron perdidos. El Estado no había sostenido sistemáticamente un esfuerzo en la aplicación del sistema métrico decimal a todas las actividades del país y se pierden todos los esfuerzos para crear un sistema decimal. 1927. Pero bueno, así como Costa Rica en Italia 90 nos crecimos y logramos ir al mundial, Costa Rica creció, tuvo que retomar la metrología y mientras los países desarrollados ya estaban creando institutos de metrología, a finales del siglo XIX, Costa Rica ya empezó a dar los primeros pasos para desarrollar el sistema de metrología, normalización y pruebas de certificación. ¿Cuándo? En 1951, un siglo, 100 años después. Ustedes a veces se desesperan porque duran 5 años sacando la carrera. Esto es un siglo para implementar algo en este país. Okay, se publica un decreto, creación del Comité de Normas y Asistencia Técnica Industrial. Ahora, eso fue en el 51. ¿Cuánto tuvo que pasar para crear la ONUM, que fueron las bases de la COMET? 1973. 22 años, chicos. 22 años para hacer algo que era urgente. Ya había un decreto, ya había algo que decía, no, ahora sí vamos a hacer metrología de verdad. 73. Con la ley 5292. Y se le encarga como depósito de patrones de medida y ya se adopta el Sistema Internacional de Unidades para uso obligatorio en el país. ¿Ustedes saben esto? El Sistema Internacional es de uso obligatorio por ley. No, es que yo produzco en pulgadas, produzca, como usted reporta el Sistema Internacional de Unidades. Aquí por ley se tiene que usar el sistema. El no usar el Sistema Internacional de Unidades, chicos, es una falta pero muy grave. O sea, de verdad, es algo muy grave, es algo, pues usted ve en un documento, un error en el Sistema Internacional de Unidades, es como un filólogo ver mala ortografía dentro de una novela. Eso no se permite. Avanzamos. ¿Qué decía esa ley 5292? Esto necesito que ustedes se lo interiorizan, lo pueden buscar por internet. Artículo 1, usted tiene que sabérselo de memoria, lo levanta su mamá a las 2 de la mañana y le dice cuál es el artículo 1 de la ley 5292, si usted le dice, se adopta para uso obligatorio de la República el Sistema Internacional de Unidades, denominado bajo las siglas CCI. Y es el único sistema, con exclusión de cualquier otro, de adoptar el Sistema Internacional de Unidades. Para dar un ejemplo, una analogía, es como el cristianismo, ¿verdad? Si usted es cristiano, no puede alabar a Alá. Pero es interesante, hay religiones como por ejemplo mi mejor amiga es boliviana, creo que ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Ella cree en el Pachamama, pero es como ortogonal. Usted cree en el Pachamama, pero puede ser cristiano. O puede creer en el Pachamama y creer en Alá. No son incompatibles. No, el cristianismo, usted cree en el cristianismo y punto, así es el sistema internacional. Usted no dice, yo soy sistema internacional, pero uso pulgadas en la noche. Eso es como decir que usted es apricista, pero tiene segundo equipo Cartago. No, o sea, no es apricista. O tiene segundo equipo de la liga. No hay nada más falso que eso. Bueno, así funciona el sistema internacional. Tóxico. Se te mete entre las venas. Es una ley y ustedes no pueden permitir que se use otro sistema que no sea el sistema internacional. Ahí tenemos reglas para manejar a nuestros hermanos del sistema inglés. Es más, y hay sistemas peores que el sistema inglés. Hay uno que se llama el sistema gaussiano. Que ese, chicos, queda para la tarea 2. Ahí vamos. Artículo 3. ¿Para cuándo queda la tarea 1? La dejo hoy, dijimos que era jueves hoy. Y dejo la otra semana toda completa para que la hagan. Va a ser más como investigar, buscar cosas, ir al supermercado, buscar cómo está el asunto del uso del sistema internacional, pero hoy en la tarde ya la dejo. ¿Ahí? Ahí les comunico. Yo sé que usted tiene ansias de hacerlo, así que todos. Artículo 3, vea qué interesante es.
Los actos administrativos de las dependencias públicas que no se ajusten a lo dispuesto en esta ley serán anulables y los funcionarios que lo originen incurrirán en falta grave a sus obligaciones que les impone el contrato de trabajo. Tenga cuidado que usted lo pueden despedir por no utilizar bien el sistema internacional lineal, le levantan un expediente. Chicos, esto es grave. Eso usted lo sabe. Usted ponía la M como le daba la gana y el que... No, es que resulta que dentro de esta dictadura llamada Ley 5292 solo se admite utilizar de manera correcta el sistema internacional lineal. Ahora, viene la pregunta suya y el quiz de la primera lección. ¿Usted siente que está cumpliendo con el artículo 1 y 3 de la Ley 5292? ¿O usted cree que tiene que hacer ajustes ahí internos? No tiene que responderse, se tiene que responder a usted misma o a usted mismo. Después de ese regaño intelectual, seguimos. Estamos en el 1973, ya hay una ley que nos obliga a usar el DCI. Ya hay una ley, ¿verdad? Entonces se crea la ONUM, que fue el primer Instituto Nacional de Metrología en Costa Rica. Claro, hay detallillos, chicos. No contaba con ser un instituto descentralizado y fuertemente apoyado, evolucionó, surgió como un laboratorio nacional, daba algunas calibraciones, no sé, ahí estaba la ONU, haciendo cositas. Estaba haciendo cositas. Lo que se pudo con el presupuesto que se le dieron, pero definitivamente no alcanzaba, hay que meterle plata. Y entonces, de 1974 al 84, en estos 10 años, funcionó en diversas responsabilidades, ensayos, principalmente químicos. Los físicos eran terribles para la metrología, chicos, y lo siguen siendo. Perdón mis compañeros que yo los amo mucho. El físico teórico te pone unas cosas de unidades que toca andarlos corrigiendo. El único que yo creo que de esta escuela ha sido súper consciente ha sido Esteban Corrales, que ese sí es puro SI, y Juan Carlos Lobo, que ha hecho todos los esfuerzos para organizarse en el SI, pero los demás ahí como que falta un poco, y eso ustedes lo han notado. Quieren, pero necesitan un poquito más de metrología. Bueno, ¿qué pasa? Trabajó con surtidores de combustible, balanzas de comercio, pero ya faltaba. Eso no alcanza, chicos. Entonces, ¿qué pasó? En el 84 hubo que hacer un reconocimiento. Usted sabe que cuando usted tiene un problema en la vida, no sé si ustedes han tenido problemas serios en su vida, lo primero que hay que hacer es reconocer el problema. Soy alcohólico. No, yo me bombeo de vez en cuando se le juega. No, admítalo. Así por eso trabajo 5 días a la semana y me voy de fiesta sábado y domingo y no llego a la casa, pero el lunes estoy en el trabajo. Yo no soy alcohólico, solo tomo 2 días por semana. Reconozca el problema, si no me lo va a corregir. O el tabaco, chicos, el tabaco es uno de los problemas de salud más graves de la humanidad. Estados Unidos lo introdujo y no se lo ha podido quitar de encima. Pero el tabaco es extremadamente tóxico y dejarlo es muy difícil. Es muy difícil, chicos. Es muy difícil. Todavía hay tomador social, pero no hay fumador social. Pues cuesta mucho, eso es un problema de salud pública. Bueno, piénsenlo así. Hay que reconocer un problema. Usted quiere superar un problema, tiene que reconocerlo. Costa Rica reconoció que hay un pobre desarrollo en la metrología después de prácticamente 140 años. Qué tristeza, ¿verdad? Más de la mitad de nuestra vida de independencia y no hemos hecho absolutamente, a muy poco hemos hecho. Y en este reconocimiento mandamos a llamar a este señor, que fue Reyners, no sé cómo se pronuncia, ¿verdad?, para evaluar la situación en Costa Rica de los campos de normalización, control de calidad, certificación, marcas y metrología. Evaluar. Imagínense lo que ese señor vio aquí. Bueno, como vio lo que vio, ¿qué pasó? 6 años después, en el 1990, se informa oficialmente que iban a venir del PTB de Alemania, ¿verdad?,
2 expertos para hacer un diagnóstico y montar un laboratorio industrial local, porque no había. Lo iban a poner, de hecho, en la 1000 de ese diagnóstico, ¿verdad? Ese laboratorio. A pesar de esas flaquezas en las acciones operativas de la UNUM entre el 85 y 90, se había avanzado mucho en la conceptualización. Es decir, se tenía clara la visión, aunque tal vez no se tengan los recursos, pero ya nos dimos cuenta que aceptamos un problema y hacia dónde tenemos que ir. Entonces había que negociar contactos internacionales, fondos. ¿Y qué hace un país cuando no tiene plata y quiere desarrollar algo? La pide prestada. Usted le pide prestado que lo mate y se endeuda. Y pide la casa, pide el carro de sus sueños, y Costa Rica también se endeuda. ¿Y a quién le pedimos la plata? Al BID, que es el Banco Internacional de Desarrollo. ¿Qué es el BID? Podemos verlo por las buenas o podemos verlo por las malas. Por las buenas es un grupo de señores que te prestan platica cuando usted tiene necesidades, ¿verdad? Entonces usted dice, qué dicha, ¿verdad? Me prestaron plata, pero la plata no se presta de gratis, ¿verdad? Hay condiciones. Usted tiene que votarme ciertas políticas. Usted tiene que alinearse con ciertas cosas. Gratis nunca es nada, chicos, gratis no. Con esa plata se construyó el edificio de laboratorio y su equipamiento básico. El BID sirve para construir universidades, para construir laboratorios, para construir cosas en un país. Todos los países se endeudan con el BID, ¿verdad? Y Costa Rica no fue la excepción. Y no tenía de dónde. Un país más grande podría haber hecho tal vez una campaña para recolectar fondos y construir un laboratorio de metrología, pero es que esto es un platal, chicos. Es un platal. Construir un laboratorio, como vamos a ver, es plata de plata de plata. La ley 5292, que se había aprobado en el 73, sufre algunas reformas a través del 82-79, y en el año 2002 se aprueba la nueva ley que encierra el Sistema Nacional de la Calidad. Es decir, piénsenlo históricamente, desde 1857 hasta el 2002 tuvo que esperar a tener el actual Sistema Nacional de la Calidad. ¿Cuántos años para crear una ley? Pues ya la tenemos, 2002. Dentro de esa ley se integran actividades para evaluación de conformidad, puntos de calibración, inspección, control, y ya se mete la metrología como parte de las líneas de interés de este país. Hace el 2000... 145 años. ¿Cuánto? 145. 145 años. Mucho tiempo, ¿ah? Pudo haber sido antes, pero no había la conciencia. Pero bueno, se siguió. Aquí, la estructura de esa ley permitió crear 3 entes. Uno que se llama el ACOMET, ya no se llama LCM, esto lo pueden tachar. El ente costarricense de acreditación, que se encarga de acreditar laboratorios que brindan servicios de calibración en metrología industrial, y algo que se llama INTECO. ¿Qué hace INTECO? Normas. Usted necesita normas. Una norma que vamos a ver, ¿qué es una norma? Es un documento que le da una cierta cantidad de requisitos que usted decide si los cumple. Eso sí, o los cumple todos o mejor no se meta. La norma usted cumple todos esos requisitos y a cambio le dan algo que se llama la acreditación, para que usted pueda brindar servicios acreditados y sea competitivo, por ejemplo, para ir a brindarle a las médicas, Boston Scientific, calibraciones, al laboratorio de Espinos, a DECRA, calibrarle los analizadores de gases y cobrar, no sé, más o menos un presupuesto de 50 millones de pesos al año, lo que gasta DECRA. Y no suena mal. La ganancia de eso sean 30 millones al año. Es un buen ticket ahí para que usted contrate gente, crezca. Vea, el sistema, la metrología solo existe en el sistema capitalista, chicos. No puede haber metrología en otro sistema. Si no hay plata, no desarrollamos las unidades del SI. Y el motivante principal del éxito, lamentablemente, o gracias a Dios, no sé cómo decirlo, es las ganas de buscar más plata en la vida. Usted espera ser exitoso y usted espera ganar más plata de lo que gana hoy. Más que la beca del TEC.
porque si no estamos aquí. O sea, a ver, pongámonos la manita en el corazón. ¿Usted estudia por qué? Plata. Y plata, usted quiere. Y si usted no quiere hacer plata en la calle, creo que está en la carrera equivocada. Porque aquí la ingeniería funciona con recursos, con plata. Usted tendrá que manejar plata, gastar plata, invertir plata y ganar todo. O sea, eso es el mundo, ¿verdad? Y la metrología no está ausente de eso. El INTECO genera normas. Las normas las vende. Las vende, ¿verdad? Y usted compra esas normas con una suscripción. Entonces usted puede descargar y seguir una norma y solicitar una acreditación. Eso es lo que pide el Sistema Nacional de la Calidad. Esos son los 3 entes que hay. El primero, Laboratorio Costarricense de Metrología. Ahí está la página. Creo que está desactualizada, chicos. Voy a revisarla ahora en la tarde y si no les actualizo la presentación. Pero ahí está, porque acaban de cambiar el logo, yo creo. Me parece que lo cambiaron. Está el ECA, el Ente Costarricense de Acreditación. Yo soy experto técnico del ECA, no me han vuelto a llamar, pero ahí estoy. Básicamente es un ente que se encarga de respaldar competencia técnica, credibilidad. Resumen, usted le paga al ECA para que lo acredite, eso es. Y obviamente, sin plata no funciona el ECA, ¿verdad? Usted le paga, no se le dice, si le da 5 millones de pesos, vienen 2, 3 expertos, le dicen, ¿cómo calibra Vernier usted? Perfecto, cumple con todo. Ah, no cumple, no está acreditado, o sí cumple. Y ya. Estoy feliz con la acreditación. Como van a ver en el laboratorio de metrología 1, se generan certificados, hay una serie de requisitos y usted cobra por ese servicio. Ahí usted cobra por ese servicio. Ahora, tenemos también, ahí están los links, el INTECO. El INTECO, Mónica. Sí está desactualizada la de la Sí, yo creo que sí. ahora de hecho es lacomer.com. Bueno, yo la voy a corregir, ahí me disculpan, es que eso fue como reciente, este cambio este año. Entonces sí, se me ha desactualizado un poco. Voy a actualizar ahí la presentación y ahí que quede grabado y yo se la subo ya un poquito actualizada. Sí existe, pero no con ese link. Muchísimas gracias, Mónica. Y el INTECO, que es el Instituto de Normas Técnicas, que no sé si ustedes lo saben, pero está en el mismo edificio de la COMET. De hecho es un vacilón. La COMET está en terreno de la UCR. Le prestó la UCR el terreno. ¿Para qué? Para que disemine el conocimiento de metrología entre la Universidad de Costa Rica y las universidades de este país. Por eso es importante visitarla. Y en el mismo edificio de la COMET, en el segundo piso, se tiene INTECO. Están como juntos. El ECA sí está en otro lado, totalmente aparte. ¿Y no le cobran terreno? No le cobran. Hay unas cláusulas ahí, como que por un tiempo, que es como un siglo, no les van a cobrar y después se va a ver. Y no es correcto. Porque se entiende que es parte, digamos, del modelo que se propuso en ese momento, que fue en los 80, ¿verdad? Con el BIPM y con todo esto, para poder hacer crecer la estructura metrológica internacional. Y de hecho, el meterlo dentro de la universidad hace que más gente tal vez quiera hacer tesis, tal vez usted quiera hacer un doctorado en metrología y medir la constante de gravitación universal con un método nuevo, ahí no sé. Entonces, eso se puede hacer, ese tipo de desarrollos. Existe algo raro, se llama acuerdos de reconocimiento mutuo. Eso se da entre gobiernos o entidades no gubernamentales, donde hay una aceptación de acuerdos para eliminar barreras comerciales. Usted es un país, yo soy otro país, mira, hay unos aranceles que me pusiste ahí, no me los puedes bajar un poquito. Yo te vendo más, no sé, aguacates, y no me vendes, no sé, melocotones. Se dan acuerdos. Y entonces eso permite que los mercados de productos y servicios puedan intercambiar muchas cosas. Dentro de lo que se intercambia está la parte de experiencias reglamentarias y procesos de gestión de calidad, etc. Ustedes posiblemente al más alto nivel de metrología tendrán que aprender a negociar. Está esto de los tratados de libre comercio, hay que aprender a negociar. Y un país pequeño como nosotros va a tener que aprender a negociar, porque si no nos quedamos sin un montón de cosas que aquí no producimos. ¿Ustedes han puesto a pensar cuánto importamos nosotros? Casi todo. ¿Cuántos de los productos que usted consume son hechos en Costa Rica? La papa, Piensen. el brócoli, el repollo, el chile, Sí. la piña, El café. el café, aunque hay café que también hacen en Nicaragua, entonces
Casi que solo la comida, pero hasta la arroz se importa. Entonces, La ropa que usted anda, la tablet, no todo eso es. celular. Y eso es importante. A veces se sataniza la importación, eso no es que esté mal. Se puede importar y se puede importar mientras el esquema económico de un país sano te lo permite. Ese es el asunto. Y hay que ver qué podemos importar, cómo se puede importar, etc. Eso busca los acuerdos de reconocimiento mutuo. Y eso dentro del mundo actual, ¿verdad? Yo creo que también uno como ingeniero tiene que saber cómo está el mundo actual. Existe algo que se llama comparaciones interlaboratorias. Voy a explicar, chicos. Eso se da mucho, no solo a nivel, digamos, de laboratorios internos privados, sino a nivel también de países. Voy a darles un ejemplo. Supongamos que a usted lo contratamos para que sea, no sé, el coordinador del laboratorio de metrología física nacional y necesito que usted me desarrolle un método para calibrar pesas de 10 toneladas que aquí no existe. Aquí no existe 10 toneladas. Usted va a ser el primero que lo va a hacer. Llega, participa, compra el equipo, desarrolla el diseño, los patrones, le pide $20 millones al Estado, le da 10, se pega un pleito, le dan otros 10, no sé, busca un diputado ahí, como hizo don Iván, que se metió mucho en política y tener el, ¿cómo se llama? Los plasmas. Ustedes saben que hay gente que lo critica, pero yo más bien lo admiro. Supo hablar el lenguaje del político para sacar plata. Usted llega a hacer todo ese esfuerzo, se pelea con el Frente Amplio, con Liberación, con el presidente, se vuelven a, ¿cómo se llama?, a contentar, le sueltan la plata, desarrolla. ¿Cómo sabes de su laboratorio? Después de 20 años de trabajo, a cambio de un buen salario, eso sí, fíjate, no, a cambio de 7 cifras significativas, o más, no sé, desarrolla usted en 20 años el laboratorio de masas para pesas de 10 toneladas. Usted necesita participar en comparaciones interlaboratorio. Necesita ir a otro país, coordinar para ver si este mismo patrón de 10 toneladas, los valores que le dan de corrección de masa, las calibraciones y las incertidumbres le dan igual al que le dan en Estados Unidos o en Brasil o en otros lados del mundo. Si usted no compara sus mediciones con otro país, no tenemos forma de saber si están bien. Entonces aquí hay algunos, lamentablemente, actitudes que tenemos en Costa Rica. Calladito más bonito, no. Calladito más feo. Si usted no llega y me revela qué hizo, cuál fue su trabajo, cuál fue su metodología, cuáles fueron sus avances, cuáles fueron sus errores, cómo los corrigió y cómo están midiendo en el mundo, y prácticamente tu trabajo no tendría sentido. Nosotros nos basamos en las comparaciones interlaboratorias. Entonces una comparación interlaboratoria puede ser como la Euramet. La Euramet da una pesa de 1 kilogramo y se la pasa a cada uno de los laboratorios de Europa. Cada uno de esos laboratorios reporta el resultado con su incertidumbre y lo comparamos contra el valor de referencia. Cada laboratorio tiene un código que nadie sabe. Aquí trataron de hacer lo mismo ahora. Estaba un compañero mío llamando a los colegas, ¿verdad? Es como que hagamos una intercomparación. Usted está llamando a Cristi y diciendo, Cristi, mira, no, tiene la pieza de kilogramo. Eso en principio no se puede hacer, pero es muy difícil controlarlo, ¿verdad? Pero supongamos que lo hacemos totalmente confidencial, van a haber laboratorios que salgan bien y otros que salgan desviados. Y usted tendrá que tomar las decisiones para ver si ese trabajo de 20 años está mal y hacer las correcciones. La ciencia, chicos, tiene tiempo, dura mucho realizando ciencia. Costa Rica dice 145 años para crear una ley de metrología. 145, ¿cuántas generaciones de diputados y presidentes pasaron para llegar hasta esa ley? Ahora viene la implementación y ese es parte del trabajo que hay que hacer en metrología. Las cosas son trabajos que se hacen por mucho tiempo. Yo tengo 5 años aquí y ya hemos logrado implementar una carrera, chicos. Y yo creo que eso es bueno. O sea, yo lo veo como algo muy bueno. Está bien, ¿preguntas hasta aquí? Pero llegan a la ferretería y me ofrecen un tubo en pulgadas, entonces son delincuentes. No, porque, a ver, eso es una especificación. No, el problema de delincuencia es cuando usted mide y basa sus mediciones en algo que no usa el sistema internacional. Por producto preempacado.
Si compra una Coca-Cola, Coca-Cola tiene que venir en mililitros. Si ya viene en otra unidad, no se permite el ingreso al país. Te puede pasar todos los estándares de calidad, que no pasa el estándar de que está en unidad del sistema internacional y ese producto no puede venderlo. A eso se refiere. ¿Ves? Ahora, sería ideal que las ferreterías vendan en milímetros, pero nos tocó vivir el cambio tecnológico. Este cambio tecnológico puede durar un siglo más o menos. Tal vez de que a finales de este siglo ya podamos erradicar las unidades del sistema inglés. Pero para eso hay que formar gente. Vienen ustedes y vienen los hijos de ustedes hasta que ya prácticamente normalicemos el uso del sistema internacional. Y esto es así. Esto es así, aunque suene. Esto es una batalla que no la van a terminar ustedes. La terminarán tal vez tus nietos en este país, ¿verdad? Profe, entonces es por eso, igual siguiendo con el ritmo de la ferretería, que cuando uno pide una lámina de plywood tiene medidas tan extrañas, Sí. como 220 por... Porque vienen medidas nominales en pies. ok. Ese es el asunto. Ahora, en tubería ya ha ido mejorando. Ya la de pulgada se dice 25 milímetros en algunos casos. Ahí está la STM. De hecho, el país que más ha invertido plata en el sistema internacional y en su implementación es Estados Unidos, aunque ustedes no lo creen. Yo sé que no me creen, pero sí, es así. Ok, hablemos un poquito del sistema internacional de unidades, porque esto lo ocupo que lo sepan para la tarea. Eso lo pueden ver ahí, también lo tienen en la presentación. Las correcciones las hago después, ahí Mónica y gente. Las de la anterior, verá que las páginas están desactualizadas. Bueno, ustedes conocen ese logo de ahí, de colores. Yo creo que va a tener que ir a imprimirme unas y traerles y regalarles uno para que lo peguen en el cuaderno, en la tablet, en la cédula o la foto de lo más sagrado que ustedes tengan en el metro. Es casi como el rosario Como el rosario y el del metrólogo. Sí, exacto. O sea, el metrólogo tiene que saber que estas son las 7 unidades de base. Ya me las dijeron, ¿verdad? Entonces tenemos candela, kilogramo, metro, segundo, amper, kelvin y mol, y cada unidad está asociada a una constante física. Por ejemplo, el metro a la velocidad de la luz en el vacío, el segundo a la transición hiperfina del cesio, el amper al carga elemental del electrón, el kelvin a la constante de Boltzmann, el mol al número de Avogadro y, bueno, se llama constante de Avogadro, y la candela a una constante también específica, ¿verdad? Entonces, ese es el símbolo. SI viene del francés Sistema Internacional de Unités, que en español sería el Sistema Internacional de Unidades. Muy bien. Importancia. Yo creo que ya aquí estamos bien convencidos de que en el comercio, en la ciencia, en la industria, seguridad, salud pública, en control de calidad se necesita el SI. Aquí no hay, o sea, yo no necesito a ustedes convencerlos, porque ustedes tienen una ventaja. Nunca han usado otro sistema que no sea el SI. Y si lo han usado, lo odian, ¿no? Perfecto, estamos bien. Grados Fahrenheit. Libra masa y libra pie. Libra masa y libra peso. Y toca, pero uno en el fondo sabe que no es el camino correcto, ¿verdad? O sea, uno sabe. En la vida, a ver, un sentido de conciencia del metrólogo es: la vida es corta y tenemos que tomar el camino correcto en nuestras decisiones. Hay gente que pasa 10 años en su vida dando vueltas y no sabe qué hacer. No, en metrología partimos del hecho que las cosas se hacen bien y el SI es nuestro. Muy bien. ¿Cómo empezó a medir el ser humano? A partir de mediciones antropomórficas. El codo, la cuarta. Les invito a leer las medidas del Arca de Noé. No se hacían en metro. Se puede buscar una trazabilidad. Es parte de lo que les voy a poner en la tarea. Pero se medía en otras unidades. Pero el ser humano empezó a utilizar las partes del cuerpo para realizar medidas, ¿verdad? Después de ahí hubo un contexto mundial que implica varias ideas que necesitamos para el uso del SI. No, resulta que el dedo suyo y el geme, vea, el geme aquí, suyo y mío, pueden ser diferentes. ¿Ya? Pueden cambiar un poco, ¿eh? Entonces, hay que uniformar eso. Entonces, viene la universalidad, se necesita un sistema de unidades que sea ampliamente reconocido. ¿Quién lo cumple? El SI. Utilizado por todo el mundo. ¿Quién lo cumple? El SI. Facilita el comercio internacional al proporcionar un lenguaje común en las mediciones.
El SI simplifica eso. Impulsa la investigación científica, el SI. Evolución continua, eso sí no lo tiene ningún sistema de unidades. Va a ver si el sistema inglés ha cambiado la definición de la libra y de la unidad. No, el sistema internacional constantemente está cambiando y tiene dos ideas fenomenales para los próximos 10 años. Una de ellas es redefinir el segundo para poder realizar mediciones de gradientes de aceleración de gravedad y mejorar los GPS de metros a centímetros. Ya podrán saber con mejor precisión dónde se encuentra usted en el mundo. Eso lo va el SI, no lo va a dar el sistema inglés. Profe, y entonces, ¿por qué es que seguimos usando la candela si realmente cuesta mucho? La candela sí es del SI. Sí, yo sé, pero ¿por qué seguimos utilizando la? Yo nunca la veo en lo cotidiano. Porque tal vez no están metidas en el área fotométrica, pero las que están metidos en el área fotométrica, los que trabajan con la parte de iluminación, utilizan la candela. Es una unidad no tan popular, pero fue recientemente incorporada al sistema internacional. Y de hecho la vamos a tener que ver porque yo siento, chicos, que pocos de ustedes conocen la candela. Y siento que conocen poco el amper. El amper lo vieron en física 2, pero así no lo tienen metido en el corazón. Pues eso tenemos que ver. A ver, este curso tiene una componente que es formativa. Entonces, aquí no es solamente la evaluación como tal, sino que usted tiene que tener una parte formativa. O sea, al final de este curso tiene que sentirse una persona diferente con un conocimiento y una conciencia distinta de la universidad. Eso es lo que yo busco. Evolución continua y la importancia en Costa Rica. Ya hay una ley que de por sí es obligatoria y que si usted no la cumple, ¿qué es? Delincuente, un criminal. Entonces, hay que cumplirla. Entonces, vamos por las buenas con el sistema internacional de unidades. Profe, ¿cómo hago yo para demandar a alguien así? Se puede hacer demandas cuando usted, por ejemplo, caso hipotético, usted puede ir a la defensa del consumidor porque tiene problemas con un producto específico que usted compró en el supermercado, que no está indicado el valor en masa, o que el valor que indica no es el correcto después de realizar una medición. Pero sí hay formas, claro. Y si yo quiero, por ejemplo, a alguien que no tributa, Sí. un constructor, albañil regular, ¿qué hago? ¿Tocará por la vía? Es que eso no le toca a la metrología. Felicítelo y dígale, ¿qué hace usted para hacer lo mismo yo? Eso es problema del Estado. A ver, si usted tiene una deuda con el compañero y él no le quiere pagar, yo soy el Estado, ese es el problema mío. Vean, yo les digo, en este país están los escudos fiscales. Yo no sé si debería decirles esto. Usted llega y monta una empresa, le pega el contrato a Riteve o a Indecla de 50 millones de pesos. Usted sabe que usted tiene que pagar el 30% de sus utilidades al Estado. Es el 30%. Usted le dice a sus amigos que usted les hizo servicios profesionales de cursos de metrología y se lo factura. Y entonces usted redujo sus ingresos de 30 millones a 5 millones. Tributa sobre 5 millones. Se llama escudo fiscal y eso es legal. Usted tiene una deuda con Credomatic y no puede pagarla. ¿Qué hace? Dejar de pagarla. Deja pagarla. ¿Qué le van a quitar? Lo que esté a su nombre. Si tiene un terreno, póngale el nombre de su mamá. O póngalo como un patrimonio familiar. Es un descaro. Bueno, Eso lo define el Estado. El Estado es el que tiene, ¿cómo se llama? El monopolio el monopolio de la violencia. Digamos, no sé si ustedes saben, Al Capone, que era un criminal, desarrolló su carrera y vendía guaro de contrabando porque era prohibido vender guaro en Estados Unidos. Y no pudieron agarrarlo, no había forma, eran matazones terribles que se hacían en Estados Unidos. En Chicago, dejó a Chicago sin luz, trasegaba cerveza por todo Chicago y no habían cómo, o sea, y aparte de cervezas criminales. ¿Cómo fue que lo capturaron? Porque hubo un año en que no pagó los impuestos y ahí sí le cayó el impuesto. Entonces sí, por eso, digamos, la metodología no va hacia eso, a menos que el usuario sea el Estado, pero no es como la filosofía. La filosofía de la metodología va en producto terminado y el bien que te llega a tus manos. Si yo te puedo proteger
como ser humano, que no te me enfermes, que no te pase nada, que tu salud esté bien. Eso es la idea que viene detrás de la metrología legal. Ok, entonces, bueno, vamos a ver, son las 11:11. Creo que el tema de análisis dimensional lo voy a ver en la próxima. Tal vez lo único con lo que quiero terminar es lo siguiente. Esta parte, lo de análisis dimensional se los prometo en la próxima clase, pero esto sí quiero verlo. Básicamente, el Sistema Internacional de Unidades nace en 1960. Ya en 1875 había 17 países que habían firmado la convención. En el 60 se define el Sistema Internacional de Unidades tal como lo conocemos en la 11ª Conferencia General de Precios y Medidas. En el 73 se aprueba la ley de uso en Costa Rica y en el 2019 se da la redefinición de las unidades del SI. Las definiciones actuales que nosotros tenemos son del 2019. Las que ustedes vamos a ver y que han visto probablemente. O sea, es un sistema internacional recién salidito del horno. Hace menos de 10 años, ¿verdad? Estamos en 2026, tiene 7 años de haber salido y está en constante implementación. En Costa Rica, después de la ley del 2002 que se implementa, aquí la Ley Nacional de la Calidad, ¿qué creen que pasó? Hubo intentos y se lograron, ¿verdad?, de acreditar laboratorios. Hubo un laboratorio llamado SCM, Metrología y Laboratorios, que estuvo en la incubadora de empresas de aquí del TEC, que prestaba dinero y daba seguimiento, y ahora es un laboratorio grande. Hay laboratorios aquí que brindan servicios, como la Casa de la Bonanza, por ejemplo, Medcal, bueno, varios ahí, ustedes pueden pedir trabajo y hacer cosas ahí. Hay laboratorios de ensayo, como Inciensa, por ejemplo. Hay laboratorios de pruebas clínicas, por ejemplo, pruebas de paternidad. Es muy importante. Todo país tiene que tener pruebas de paternidad, y aquí no teníamos hasta hace poco. Una torta eso, ¿verdad? Alcohol en sangre. Todo eso se desarrolló sin academia. ¿Cuándo se empezó a academizar la metrología? ¿Por qué ocupas cómo forman metrólogos para un país? Usted tiene ingenieros eléctricos, ingenieros civiles, geógrafos, físicos. ¿Quiénes fueron los primeros metrólogos que salieron en este país? Ingenieros. ¿Quién? Ingenieros. Los químicos. Los ingenieros físicos. 2016 fue uno de los hitos más importantes en la metrología de este país, cuando se abre la carrera de ingeniería física y se le da el énfasis de poder dar una línea general de la metrología. Con los pros y contras y problemas, y que Ernesto, y que Raciel, y que Alba, y que el sector, y que se quiere, y que no quiere, lo que sea. Se arranca la carrera. Y en los últimos años estamos teniendo los primeros profesionales que pueden trabajar en el área de metrología como tal, y dentro de los cuales están ustedes. Ustedes son parte de una historia. Ustedes están escribiendo una historia. ¿No? Ahí no está escrito, pero podrían escribirlo dentro de la historia, ¿no? El papel que la Escuela de Física del TEC, a través de la carrera de Ingeniería Física, está haciendo en este país. No teníamos metrólogos. Había que agarrar un químico, un ingeniero industrial, un ingeniero mecánico y empezar a enseñarle metrología 10 años para que aprendiera a calibrar. Enseñarle incertidumbres, bien o mal como se enseña, para que aprendiera algo. Y ustedes ahora reciben una carrera en la que ustedes son metrólogos profesionales. Ustedes están en este momento en una posición privilegiada académicamente, porque están haciendo la primera carrera que está tomando un campo que en este momento necesita atención y que se espera que en los próximos años crezca. Así que bueno, vivan esta carrera con ilusión cuando estén haciendo las tareas y tal vez no hayan dormido muchas horas. Va a valer la pena, va a valer la pena, Mónica. Y yo estoy aquí, y compañero, vale la pena. Y a los que no están muy convencidos, y a los que están convencidos también, esto vale la pena. Yo estoy de parte de ustedes, no estoy en contra de ustedes. Yo quiero que todos ustedes se gradúen y sean exitosos, y desde su formación se coman el mundo y puedan ir a trabajar, a ser exitoso en lo que para usted significa ser exitoso.
Si ser exitoso, no sé, es comprarse la casa de sus sueños, donde quepa todo su corazón, sus 5 gatos y su esposa, perfecto. Si usted lo que quiere montar una empresa, hágalo. Si usted lo que quiere es sacar un doctorado con un título, que hay que tener mínimo otro doctorado para entender lo que significa el título, ustedes han visto eso. Eso es, también es parte. Si ustedes quieren aportar algo a este país, si quieren formar parte de las soluciones, o si quieren ser políticos que apoyen a la metrología, que busquen fondos para laboratorios, ese trabajo es muy duro. Y a veces nosotros lo vemos como algo malo. Yo creo que bueno, aprender a conseguir plata. Todo eso es bueno, chicos. Entonces, quiero que vean esto con ilusión. ¿Está bien? Bueno, en los últimos 3 minutitos voy a tomar la lista rápida, nada más así, para irlos conociendo de paso, chicos.